Hola, ¿qué tal? Bendiciones a cada uno de ustedes del Departamento Nacional de la Niñez de la Iglesia Biblia Abierta. Definitivamente para mí es un honor. Muchas gracias por permitirme estar en este tiempo compartiendo con ustedes. Mi nombre es Elena Soto, soy costarricense, misionera. Trabajé muchos años en Guatemala y ahora estoy casi cumpliendo 10 años de estar acá en Colombia y realmente siempre ha sido una bendición muy especial trabajar por la niñez, para la familia. Así es que espero con todo mi corazón que la palabra que el Señor ha puesto sea, sea la palabra que están necesitando. Bueno, de eso sí tengo toda la seguridad, que el Señor es el que va a hablar y espero ser el instrumento para poderla compartir tal cual el Espíritu Santo la ha puesto en mi corazón. Así es que vamos a recibir esta palabra de parte del Señor. Qué imagen más bonita esta que hemos visto de los pájaros, ¿no? Volando. Yo creo que es todo un espectáculo. Me encantan los pájaros y creo que quedó en evidencia con los cuadros que tengo aquí atrás. Los pinté ya hace algún tiempo y sí, me derriten los pájaros, las aves, todo tipo de aves, las mariposas, todo ser que vuela para mí es como maravilloso, ¿no? Porque creo que nos dan esa sensación de libertad. Yo no sé, pero creo que desde niños siempre hemos deseado como pues, tener alas y volar. Creo que esa sensación de decir, ay, en ese momento quisiera volar y aparecerme en tal parte. O sea, yo creo que la bendición que tienen estos animales de poder volar, yo creo que es envidiable, ¿verdad? Y yo creo que en cierta manera el ministerio es muy parecido. Un ave, si no tiene dos alas, definitivamente no puede volar y nosotros necesitamos de dos alas para poder desarrollarnos en el ministerio. En estos días pude mirar un video que me llamó mucho la atención y era un hombre que tenía una mariposa con un ala rota y él la acomoda muy bien en la mesa, la asegura para que la mariposa no se mueva porque está viva, pero sin su alita o rota su alita. Y él termina haciendo un corte y amputando todo el resto del ala y la deja sin ala. Pero él tenía una caja con mariposas y buscó una muy similar a ella, ¿verdad? En el color, como la misma especie. Y, y esa caja de mariposas eran mariposas muertas, lógicamente. Entonces, él vino, tomó una de esas mariposas, hizo un corte, hizo la medida y la puso y le dio exactamente, empató estas alas y la mariposa en poco tiempo empezó a volar. Qué bonito poder ver eso, me pareció maravilloso, pero sí nos deja ver muy bien que definitivamente necesitamos dos alas para volar y esto también pasa en el ministerio. En estos días ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar el músculo o el ala de toda la parte que es creativa, las técnicas, las diferentes formas de enseñanza, las estrategias que se han desarrollado para poder alcanzar y disipular a nuestros niños. Corazones en Acción tiene un programa que ha venido, con el cual hemos venido trabajando aquí en Colombia. Eh, ya, ya próximo vamos a cumplir 10 años de estar aquí en el país y trabajamos dentro de los colegios con una estrategia del Señor, con un programa que Dios nos dio y se acondicionó una estrategia que es un programa de valores, sin corte religioso, pero que tiene todo el fundamento bíblico sin que este sea como tan fácil de mirar, de desarrollar. Entonces, aquí la estrategia es la misma que dice la palabra, de ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Pero realmente es solo una estrategia de Dios. Sin embargo, tenemos la otra ala, que también es sumamente importante, creo que es la base de todo lo demás, y es
el área de esa conexión o conectividad con Dios. Es un ala que forma carácter emocional y espiritual en cada uno de nosotros como maestros y aún como padres de familia. Hay una frase en el ministerio que nosotros utilizamos mucho que dice que yo preparo todo lo que concierne a mi clase o a mi actividad como si todo depende de mí, pero yo dependo del Espíritu Santo, pues todo se mueve por Él y para Él. Bueno, esta es mi versión de la frase, ¿no? que manejamos. Pero si ves, muestra como esas dos alas, ¿no? La primera es, yo preparo todo como que todo depende de mí. Y ahí entra toda la parte creativa, la logística, la programación, cuáles son las técnicas, a qué hora. Y esto me va a abrir una puerta que es para la otra parte, que es la dependencia de Dios, porque al final esto que yo trabajo y que se dice que depende de mí, pues también va a ayudar a abrir una puerta o crear un ambiente para que el Espíritu de Dios se haga presente, que cree ese ambiente espiritual que necesitamos dentro de nuestras clases, ¿verdad? Sabemos que con los niños ellos requieren esta misma conexión con Dios que requiere un adulto. Ellos necesitan la misma palabra que necesita un adulto. Ellos necesitan esa misma eh, tiempo de oración, de adoración, de alabanza a Dios, igual que un adulto. Pero tenemos que adaptarlo a la edad y al desarrollo de nuestros niños, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos las dos alas con que el ministerio va a poder volar y agarrar el vuelo que requiere el Señor. Yo les voy a contar, o sea, yo tengo 45 años de ser cristiana y creo que de esos 45 años casi que los 45 años he servido al Señor, porque empecé de muy niña a servir al Señor. Me acuerdo que ya en el trabajo con niños y todo, creo que el 99% de mi tiempo para preparar una clase lo utilizaba en la preparación de los visuales, de los materiales, de la manualidad, como, cuáles son las canciones. Me acuerdo que compraba cantidades de libros porque pues cuando yo empecé no era como ahora que uno busca, googlea una imagen tal y para una la imprime o la dibuja, saca ideas, pero antes no, entonces habría que comprar esos recursos, esos dibujos y yo compraba muchos libros con las imágenes de las historias que quería contar y mucho dependía de lo que conseguía. Entonces, mis lecciones más dependían del material que conseguía en la librería que de esa búsqueda de Dios para poder hacer mis propios materiales, ¿verdad? Cosa pues que no estuvo mal del todo, pero no es lo mejor, porque nuestras clases tienen que empezar desde esa búsqueda con Dios en oración para que Dios nos dé cuál es la clase de nuestros niños. Pero en mi caso, yo desarrollaba la clase dependiendo del material que encontraba en la librería y que entonces yo podía contar las historias. Entonces, si encontraba un libro de Daniel, preparaba la historia de Daniel. Si encontraba un libro de la mujer samaritana, pues preparaba la historia de la mujer samaritana. En mi iglesia, pues no tenían currículos comprados para el ministerio infantil. O sea, ese dinero, pues nunca se proyectaba dentro de las necesidades de la iglesia. Entonces, pues yo me acostumbré que yo daba las clases de lo mío, de lo que yo tenía, de lo que yo compraba. O sea, yo nunca me puse a pensar en pedirle a mi pastor hojas o lápices o plastilina. No, no, no. Todo era de los propios recursos. Como maestra solventábamos hasta los dulces, ¿verdad? Que le dábamos a los niños. Entonces, sí, tengo que confesarlo que el 99% del tiempo era preparando la lección y por ahí del 1% era orar al Señor. Y era como la última cosa, después cuando ya estaba tan agotada y cansada, entonces era como, Dios, por favor, que los niños lleguen, que se porten bien para que yo pueda dar la clase. O sea, el yo. Porque mi cosa, mi preocupación es que pues todo lo que yo había invertido de tiempo y de dinero para preparar una clase, al final fuera para que yo diera la clase, ¿no? Si los niños aprendían o no aprendían, creo que estaba como en un segundo plano, pero primero era que yo tuviera el tiempo para dar bien mi clase y que saliera todo perfecto y que los niños salieran súper felices y contentos de mi clase y pues haces una reputación de que eres muy buena maestra, pero yo creo que los buenos maestros se miden no por el montón de cosas que hacemos o la habilidad que podemos tener para enseñar, sino por el impacto
a mediano y largo plazo en los niños. Y esto es algo muy importante. Qué lindo es después de los años encontrarse uno con jóvenes que están sirviendo al Señor y te llegan y te dicen, tú fuiste mi maestra. Pastores hoy día que dicen, Elenita, tú fuiste mi maestra en escuela dominical y después de ahí yo fui, mi esposo y yo nos hicimos líderes de niños y ahora estamos pastoreando, tenemos una iglesia. Ese es el fruto a mediano y largo plazo, que los niños que tú tienes hoy, al crecer, puedan permanecer en el Señor. Quizás en el momento tú no veas tanto fruto, ¿no? Que tú dices, ay, yo creo que no me pusieron atención, o no lloraron cuando oramos, o no, ¿verdad? Pero que a mediano plazo tú los mires perseverando en el Señor, amando al Señor, teniendo una relación con Dios y que los mires sirviéndole al Señor, que formen hogares y familias mejores que las que nosotros tuvimos, ¿verdad? Entonces, ahí está nuestra recompensa, ahí está el fruto. El fruto del maestro no es inmediato, el fruto del maestro viene a mediano y corto plazo. De leer la palabra no solo para dar, sino porque amo al Señor y quiero conocer más de Él, más de lo que le doy la oportunidad de Él enseñarme más de quién es Él, ¿verdad? Entonces, tener estos hábitos hacen que esa dependencia del Señor vaya creciendo y no solo que enseñes de la mente hacia afuera. Muchas veces yo me vi enseñando desde el conocimiento. Ah, sí. O sea, eh, sé hacer las coreografías, monto las coreografías, las canciones, los niños se mueven, tengo la historia más maravillosa porque manejo carteles, manejo los tonos de voz, siempre enseño los versículos de maneras diferentes, uso métodos diferentes para enseñarle y el niño sale con el versículo aprendido del salón, o sea, toda esa parte muy bien, pero de la mente hacia afuera. ¿Pero qué? Del espíritu y del corazón. Esto creo que nos lo enseña este versículo que dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú puedes ser una maestra muy, muy buena en esta área, tener tu compañera que es buena en la otra, el fulanito que es esto, y armar una lección increíble, pero recordemos que el crecimiento lo da Dios. Y necesitamos que todo lo que estamos haciendo sea a través de una conexión con Dios. Entonces, desde ese espíritu con E mayúscula a mi espíritu con E minúscula y al espíritu del niño. Nosotros somos el canal de Dios para alcanzar e impactar a los niños. Y algo que tiene que ver, que quiero hacer un paréntesis ahí, es con respecto a cuando nos preparamos para dar una clase y escogemos como la parte de la palabra de Dios, cuál es la historia que vamos a enseñar. Muchas veces esa historia la sacamos de la Biblia, de tal vez de un libro que es para niños, que tiene dibujos muy bonitos y uno dice, ay, qué bonitos estos dibujos, este me sirve y encontramos gráficas y todo que lo hacen como muy, muy atractivo y entonces nosotros, ah, sí, voy a contar esta historia, ¿verdad? O la aprendemos de un libro que está hecho para niños, no para el maestro del niño. Y vemos, por ejemplo, en esta historia, son historias disminuidas. ¿Por qué? Porque están hechas para niños. Los niños todavía están leyendo poco, entonces están aprendiendo. Entonces, imagínate varios pasajes resumidos en una o dos frasecitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hecho para niños, no para maestros. Y a veces uno viene y lee y dice, ay, qué bonito. Y enseñamos la historia de Noé tal cual nos le enseña el libro. Okay. Eso yo sí lo considero como un error, algo que no tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que ir a la fuente, que es la palabra de Dios, y leer la historia que vamos a compartir, que es la de Noé, de la Biblia. Lee directamente la Biblia. Si eres un maestro aplicado, pues me imagino que estás preparando tu clase con anticipación, con tiempo, y eso te va a permitir leer una, dos, tres, cuatro veces la historia que vas a enseñar. Primero porque eso te va a permitir aprenderla de memoria y no estarla leyendo directamente de la Biblia, pero le vas a dejar al Espíritu Santo la oportunidad de que te revele, te muestre carnita fresca, pedacitos deliciosos que antes no habías visto, que no habías logrado ver y que en este momento vas a estar viendo, que el Espíritu Santo te va a estar mostrando. Entonces aquí es donde yo te digo, lee directamente y enseña de lo que el Espíritu Santo te esté mostrando y enseñando a través de su palabra. Lee directamente.
Mire, yo creo que los maestros normalmente hemos enseñado de Jonás. Yo creo que todo, no hay maestro de iglesia, de escuela dominical o iglesia bíblica, iglesia infantil que no enseñan sobre Jonás. Tú te lo puedes, quizás ya la sabes de memoria la historia, ya conoces muy bien y lo enseñas desde el conocimiento. Pero yo te digo, por más que conozcas la historia, léelo de la Biblia. Deja que el Señor te dé cosas frescas para esta enseñanza. Sin embargo, nos vamos a enfocar un poco más en esta parte de carácter, en lo que es la oración, en dos puntos. Una, que es la oración que nos conecta a Dios, es la oración que nosotros hacemos al Señor, pidiendo que nos muestre cuál es la clase, oramos por nuestros niños, por sus familias, por las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, esa es la oración que nos conecta al Señor, donde le pedimos al Señor la dirección de lo que vamos a enseñar. Si tú enseñas a través de un currículo que la iglesia compra, pues vas a tener que orar, porque puede ser que la lección que te toque, eh, no sé, tal vez no la entiendes, sea aburrida, pero si le dices al Espíritu Santo que te muestre cómo darla, Dios va a enriquecer esa lección que posiblemente considerabas aburrida y vas a ver que el Señor te la pone bajo otro contexto, el contexto de cubrir la necesidad de tus niños. Porque nosotros no podemos dar una lección solo porque, ay, es que esa lección la que me tocó, ay, no, tan bonita la de la semana pasada que le tocó a fulana y a mí me tocó esa tan fea. No, no desprecies nada de la palabra del Señor, pero sí pídele a Dios que te diga y te enseñe cuál es la versión correcta, cuál es la historia correcta, cómo enfocarla, ¿verdad? Y cómo a través de eso vas a cubrir esa necesidad que tienen tus oyentes, que son los niños. Eh, esta parte es esencial en nuestra vida como cristianos, eh, de orar y de orar con cosas específicas. Y entonces en este caso, pues lo específico es cuál es el tema y las necesidades que nuestros niños están pasando. Hoy día se ha generado una gran necesidad, este, y a veces creemos que como maestros de iglesia nos toca solo cubrir las necesidades espirituales. Pero el Señor tuvo cuidado de las necesidades físicas, emocionales y espirituales, ¿no? Una necesidad espiritual que el Señor vemos al Señor sanando fue a la hora que Él resucita y se presenta delante de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí el Señor estaba sanando una necesidad emocional de Pedro. Pedro había negado a Jesús. Cuando Jesús lo estaba necesitaría el apoyo de todos sus discípulos, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, no, no, yo voy a estar ahí siempre contigo, pero al final le termina negando. Pedro emocionalmente estaba afectado y Jesús viene y restaura a Pedro en esa área de su vida. Jesús se preocupaba por alimentar el cuerpo de las personas, ¿verdad? Él decía, denle de comer, esta gente está aquí de hace rato, pues denle de comer, ¿verdad? Entonces, igual a nosotros tenemos también que ver por las necesidades de nuestros niños. Y hoy día, lamentablemente, la pandemia ha generado muchas secuelas en las personas. Entonces, por ejemplo, algo que el Señor me puso a orar fue precisamente eso, las secuelas que el COVID había generado en las personas como divorcios, separaciones, esto afecta a nuestros niños que ahora no están con papá y mamá, los problemas que se dieron por estar en un encierro, los papás, yo no sé cómo hacían, pero estar en un apartamento con 2 o 3 niños, un niño que fuera ya era un problema porque tal vez solo tenía un celular y la persona tenía que trabajar, pero el niño también tenía que conectarse a la virtualidad de la escuela. Todo eso generó mucha tensión y nuestros niños fueron muy afectados. Antes nuestros niños, nosotros nos quejábamos de que estaban pegados al celular y la internet y que yo qué sé qué, pero llegó un momento en que eso ya no era una opción, era una obligación. Y hoy en día nuestros niños no quieren estar conectados, están cansados de la conectividad, no quieren conectarse a la iglesia. Entonces, tenemos que orar mucho por todas esas necesidades que nuestros niños están viviendo en este tiempo. Entonces, sí nos damos cuenta que hay mucho por qué orar y que necesitamos hacerlo con perseverancia, con insistencia, como una necesidad, así como necesitamos respirar, porque si no nos morimos y la oración es como oxígeno para nuestra vida y para las personas por las cuales estamos orando. En esta misma línea de oración tenemos intercesora por nuestros hijos. Y quiero que vayamos al libro de Jueces en el capítulo 13.
Creo que muchos conocemos este capítulo porque habla del nacimiento de Sansón y creo que hemos enseñado sobre Sansón. No sé qué tanto, pues yo casi que nunca había oído una prédica de el nacimiento propiamente de Sansón, pero este capítulo 13 que se enfoca en ese tema nos deja una gran enseñanza de la forma en que tenemos que orar y el por qué orar. Entonces vamos ahí a la Biblia, a la palabra de Dios, a nuestra fuente y vamos a leer en el capítulo 13. Yo voy a ir como salteadito, ¿verdad? Pero ojalá que ustedes, como buenos maestros, lean todo el capítulo y que le permitan al Señor que Él eh, haga que la palabra salte a sus corazones y les muestre más cosas de las que yo podría mostrarles. Dice la Biblia que pues que había un hombre que se llamaba Manoa y su mujer que era estéril y que nunca habían tenido hijos. Esta situación, pues hoy día no es tan crítica, pero en aquellos tiempos era sumamente crítica. Las mujeres realmente veían la esterilidad como una maldición. Entonces, tener hijos era importante, no era una opción de vida como hoy, que hay personas que dicen, no, no quiero tener hijos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era una necesidad tener hijos. Y dice que ellos nunca habían tenido hijos pero que a la mujer, no al hombre, a la mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril, pero te vas a tener un hijo. Y le dijo, tú vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora pues, le da una dieta específica para ella y para su hijo también, porque le dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque era nazareo, ¿no? Me gusta esta parte porque el Señor pone a esta mujer a una dieta especial en la parte prenatal del niño. Desde ahí ya está cuidando a ese niño, desde la misma concepción. Y me llama la atención el hecho de ser padres, o sea, ser padres eh, es tan relevante en este tiempo, pero hoy día nosotros como maestros también somos padres. Maestra se deletrea M-A-M-A, mamá, porque también nosotros estamos criando hijos espirituales. Yo creo que ningún maestro desea ser estéril. Creo que todos deseamos tener hijos espirituales, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, verlos crecer en el ministerio y en el Señor, que den su fruto a mediano y largo plazo. Pero para esto que Dios quería este niño, pues Sansón, nosotros sabemos que fue uno de los jueces de Israel. Dios no solo le dice el niño, sino que ella tenía que guardar una dieta espiritual especial. Y para mí es como esos padres que buscan al Señor, que oran, que ayunan por sus hijos y que buscan la dirección de Dios para sus hijos. En el capítulo 8 dice que entonces, bueno, recuerdan que el ángel se le apareció a quién? A la mujer. Entonces en el capítulo 8 ya para ese momento, la mujer le cuenta todo a su esposo y le dice, mira esto y esto pasó. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Imagínate esta oración que él hace. Señor, que este ángel vuelva a nosotros, venga y se presente delante de mi esposa y delante mío y nos diga, nos enseñe lo que debemos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa entendía que ese hijo no era solo un hijo porque así, sino que era un hijo con propósito, que Dios tenía un plan y por eso estaba quitando esa esterilidad de su esposa. Pero entonces la preocupación de Manoa, ¿cuál fue? ¿Qué tengo que hacer? Señor, dime qué tengo que hacer. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra oración también por nuestros niños. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Cuáles son las técnicas que tengo que usar para esta clase? Dame, Señor, la estrategia para tocar el corazón de nuestros niños y acercarlo a ti. Dice que Dios oyó la voz de Manoah, porque ¿saben qué? Dios no es sordo. Dios siempre escucha. Quizás las respuestas no son inmediatas, tal vez Dios hace una pausa, un celar en su respuesta, pero créeme que Dios siempre escucha. Y dice que el ángel volvió
Pero dice que volvió otra vez a la mujer, ¿no? No se presentó delante de él, sino que volvió a la mujer. Pero dice que ella corrió a buscar a su marido y le dijo, mira, ya volvió el ángel, está aquí, ¿verdad? Y dice que en el versículo 11 dice que se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. Sabemos quién es el yo soy, ¿no? Sabemos que ese gran yo soy es el Dios Todopoderoso y el que nos escucha es el yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, o sea, hablando del nacimiento del niño, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Esa era como la gran pregunta de Manoa. ¿Qué debemos hacer con nuestros niños? Muchos a veces nos preocupamos por el nacimiento de nuestros hijos, tenerles la cuna, la ropa, los juguetes. Es más, muchos están embarazados y ya están pensando en la universidad de su hijo, que cómo van a hacer. Yo he escuchado personas que dicen, no, pero es que eh, nosotros ya escogimos la universidad que queremos. Y yo, ¿cómo? O sea, el niño no ha nacido y ya estás pensando en la universidad. Sí, ya, o sea, ya le tienen la carrera y todo, ¿no? Pero creo que es más importante esto, cómo debemos criar a nuestros hijos, qué debemos de enseñarles para que el plan que Dios tiene para ellos se cumpla. Porque tú no puedes enseñar a un profeta, bebé, igual que enseñas a un médico que va a ser bebé, ¿sí? O no, a un bebé que va a ser médico, pero ustedes me entendieron, ¿sí? Ok, es diferente la enseñanza. Hay algo que es básico y es que a todos les tenemos que enseñar los principios, el amor de Dios. Pero si tú sabes que tu hijo es un profeta de Dios, tú vas a tener que enseñarlo de una manera especial porque es un profeta de Dios. Él va a requerir ciertos elementos y enseñanzas de parte del Señor. A mí me encanta ver la preocupación de estos padres para poder enseñar de manera correcta a su hijo. Y hoy día nosotros tenemos que preocuparnos por eso. Señor, ¿cuál es la forma correcta para enseñar a esta generación en este tiempo? No importa que tú seas antigüita como yo, modelo pasado, no importa. Es Dios el que va a dar el crecimiento y es Dios el que te va a dar la gracia para enseñar a los niños de esta generación, a tus hijos, como madre y padre espiritual para ellos. El, el versículo 19 dice que Manoa vino y le ofreció un cabrito y una ofrenda en una peña. Y el ángel ahí hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Qué increíble, ¿no? Como el Señor diciendo, lo que ustedes hacen, lo que ustedes van a hacer es una ofrenda para mí. Y yo me agrado de eso. Y yo les respondo a ustedes con un milagro. Y dice que el milagro fue muy especial porque en el versículo 20 nos dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Déjame decirte que cuando nosotros ofrecemos al Señor sacrificio de alabanza y adoración, estamos haciendo que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras clases, se manifieste en nuestros hogares, que se dé la manifestación de milagros y de cosas extraordinarias para que todos puedan ver, todos van a ver. O sea, y ellos vieron la manifestación, ellos vieron lo que estaba pasando. Déjame decirte que definitivamente que nos preocupemos por cómo alcanzar a esta generación es algo que está en los planes del Señor para estos tiempos. Dios quiere que no solo seamos maestros del montón, que cuentan una historia bonita o una historia muy bien organizada, una lección muy bien hecha, yo, que a mí me encanta, ¿no? Yo soy una que me preparo con imágenes visuales, cositas, ¿verdad? El sentarme aquí fue muy intencional por los pájaros, porque iba a empezar con esta historia, con esta imagen de pájaros, este, que seamos tan intencionales en todo lo que hacemos, pero que seamos intercesores a la par de nuestros hijos y por nuestros hijos. Eh, yo tengo que, siempre en las enseñanzas que doy cuento de mi experiencia y una de las cosas por las que yo veo que mi familia hoy sirve al Señor es porque tuvimos una madre intercesora. Ella era una madre que nos metía la palabra, quieran o no quieran. Ella decía, yo le estorbo a mis hijos para que pequen, yo les hablo la palabra y la palabra, ¿no?
pero algo que era mi mamá era intercesora. Ella llegaba tipo 4 de la mañana, eran, nosotros somos 6 hermanos, y mi mamá iba de habitación en habitación a las 4 de la mañana a orar por cada uno de nosotros. Las puertas de las habitaciones nunca tuvieron cerrojos, entonces ella entraba, se paraba al pie de la cama y extendía sus manos y empezaba a orar por nosotros. Mi mamá no oraba con un volumen bajito, no, ella oraba como diciendo mi voz tiene que llegar al cielo. Yo creo que hasta los vecinos sabían que mi mamá oraba, pero ella oraba por cada uno de sus hijos. Y yo recuerdo a mis hermanos diciendo, oye mami, ¿por qué tiene que orar a las 4 de la mañana? ¿Por qué no ora en otro momento? Pero ella llegaba puntualmente y oraba por cada uno de nosotros al pie de la cama. Y yo creo que hoy, que yo esté en el ministerio, que mis hermanos estén en el ministerio, que después que algunos se apartaron, han regresado al Señor y estén sirviendo al Señor, es en respuesta a una madre intercesora. Y hoy nosotros como maestros también tenemos que levantarnos como intercesores por nuestra generación. Nunca, yo escuchaba que decían, es que pobrecitos los jóvenes de hoy. Cuando yo era joven, yo escuchaba esto. Pobrecitos los jóvenes de hoy, tan difícil que es ser joven, que todos los ataques, que no sé qué. Esto era cuando yo era joven, ¿no? Y yo decía, ¿qué inventos se hacen, verdad? O sea, qué tan ridículos, ¿no? O sea, ¿cuáles problemas, cuáles ataques? Yo lo veía como muy normal, era lo que yo estaba viendo, nunca, no tenía el punto de comparación. Pero hoy día, a mis 56 años, yo digo, wow, pobres nuestros jóvenes, nuestros niños, de verdad están siendo atacados fuertemente y solo los maestros, los padres de familia que saben interceder por sus hijos van a lograr que sus hijos se mantengan siendo radicales en la fe. La Biblia no habla de los padres de Daniel, pero sí vemos jóvenes que fueron enseñados en la palabra y supieron en medio de la tribulación mantenerse firmes en la fe, firmes en el Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos, que nuestros hijos sean valientes, que no le tengan temor a las consecuencias que pueden venir contra ellos. Eran 3 jovencitos los que tiraron en el foso, en el horno de fuego. Daniel todavía era un joven cuando fue lanzado en el foso de los leones, pero ellos se mantuvieron firmes, creyendo las promesas del Señor y sabiendo que ellos eran un pueblo diferente y que tenían al verdadero Dios. Que nuestros niños puedan realmente hacer, interiorizar que ellos tienen al Dios verdadero, que ellos conocen al Dios verdadero. Y eso lo van a aprender a través de los padres y los maestros como ustedes, que se preparan conscientemente sabiendo que son responsables por nuestros hijos. Un padre responsable no es el que engendra o engendrar un hijo no te hace un padre responsable. Un padre responsable es el que ama, educa, enseña, protege, da un buen ejemplo. Miren, todo eso es parte de lo que nosotros como maestros tenemos que hacer. Que ojalá tú hagas la oración de Manoah, tu oración, y que tú puedas decir como dijo Manoah, enseña lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Enséñanos qué hacer con el niño que ha de nacer. Esa debe ser nuestra oración. Oro con todo mi corazón que esta palabra cortita, pero que nutra tu vida, que trae ánimo, empuje, que desarrolle pasión en ti, que no esperes a tener 70, 80 años para convertirte en un intercesor, que seas un maestro intercesor, no sé, de 15. Yo empecé como a los 13 años como maestra de niños, que a la edad que tengas, aunque seas muy joven, seas dependiente de Dios, que el carácter de Dios se desarrolle en ti a través de esa relación de Dios, que seas un maestro de la palabra de Dios y no una persona que cuente historias de la Biblia. Aquí conocí un gremio de personas que les llaman los cuenteros, ¿no? Y son las personas que cuentan cuentos, historias, pero nosotros no contamos cuentos, nosotros contamos la realidad de la palabra de Dios, nosotros contamos las verdades de Dios, lo que va a generar vida en cada corazón pequeño, en cada corazón de niño. Así es que de verdad, mi deseo de todo corazón es que hoy tú seas muy bendecido. Permíteme orar y con eso terminamos.
Señor. Gracias por cada maestro conectado. Gracias por cada vida, Señor, que tú estás preparando a través de este tiempo de enseñanza, Señor, de capacitación. Señor, despierta esa pasión y ese deseo por conocer más de ti, más de tu palabra. Señor, que seamos maestros a tiempo y fuera de tiempo, que seamos autodidactas, que seamos buscadores de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que todo nuestro trabajo, Señor, tenga mucho fruto y fruto que permanezca. Que el día de mañana miremos, Señor, al frente, no atrás, sino al frente, y podamos ver, Señor, el fruto de hombres y mujeres sirviéndote a ti, que una vez fueron nuestros niños en los salones. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te bendigo en el nombre del Señor y me da mucho gusto. No los puedo ver, no los conozco, pero espero que esto realmente motive tu corazón. Adiós. Bye bye.